Bien, conejitos, hoy nos toca también una lectura de nuestro libro de historias bíblicas, de la historia de lo que pasó con nuestro amigo Jesús, ¿sí? Y hoy día vamos a conversar sobre el bautizo de Jesús. ¿Ustedes se bautizaron? ¿Sí? ¿Han sido bautizados? ¿Tienen padrinos? ¿Tienen madrinas? ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo fue el bautizo de Jesús. Muy bien, por aquí está. Dice así: en el tiempo en que Jesús ya estaba comenzando recién con su ministerio de llevar la palabra de Dios a muchas personas, había un hombre que vivía también en Jerusalén y que se llamaba Juan. Y a él le pusieron Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan se encargaba de bautizar a las personas. Juan era un profeta. Un profeta, ¿quién es, mis Lourdes? Un profeta es una persona que escucha la voz de Dios. Pero para que una persona sea profeta, tiene que vivir una vida en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Portarse bien. En santidad no quiere decir que voy a estar todo el día así, orando, rezando. No. Santidad significa apartado para, separado para. ¿Y para quién nos separamos nosotros? Para Jesús. Igual fue con Juan. Él estaba separado, apartado para servir a Dios. Consagró su vida a servir a Dios, a orar, a escuchar su voz y a hablar lo que Dios le decía. Entonces Juan era el que bautizaba en el agua, en un río. Tú lo encontrabas en los ríos y él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, decía la gente, ¿de qué? De tus pecados. Si eras un pecador, tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios, porque Él siempre perdona, y ser una mejor persona. Convertíos, ¿a qué? A Dios. Apártate de ser un mentiroso, un chismoso, un ladrón, un peleandero, un malcriado, y pórtate, como siempre les digo, conejitos, como Dios quiere, como Jesús se portó. Siempre preguntarme, ¿Jesús miraba así? ¿Jesús miraría este programa? ¿Jesús escucharía esta música? ¿Jesús hablaría de esa forma? ¿Jesús sentiría así feo? No, ¿verdad? Y cuando tú solito te vas corrigiendo, tu vida se va pareciendo cada vez más a la vida de Jesús, porque te vas a apartar, te vas a separar de lo malo para ser mejor, para ser bueno. Aunque la Biblia dice que no hay ninguno bueno, ni siquiera uno bueno, el Padre, nuestro Dios, nada más. Porque a cada rato, conejos, nos portamos mal, pensamos tonterías, hablamos sonceras, escuchamos chismes, miramos cosas que no debemos mirar, ¿verdad? Nos da cólera, desobedecemos, porque así somos las personas. Pero a pesar de eso, Dios nos ama y nos ha dejado en su Biblia todo lo que necesitamos saber para cambiar y para ser transformados a la persona que Él quiere y que Él sabe que creó. ¿Sí? Bien. Entonces Juan iba por ahí y decía: arrepentíos y convertíos, dejen de mentir, dejen de robar, dejen de matar, porque ya viene Cristo, ya viene el Mesías, ya viene el Salvador. Y si no te arrepientes y si sigues haciendo tus maldades, te vas al infierno. Porque si hay un infierno, te vas, tú escoges. O eres bueno o eres malo. O eres obediente o eres desobediente. O amas a Dios o lo odias. Tú escoges.
cielo o infierno. Abajo está el infierno. Ya. Bien, entonces cuando Juan hablaba lo hacía con una autoridad, porque no era él, era la voz de Dios que él escuchaba y repetía. Y mucha gente, mucha gente se arrepentía y decían, yo quiero que Dios me perdone. Ya, muy bien, te arrepientes de haber sido chismoso, peleandero, ladrón, mentiroso, engañador. Sí, Dios te perdona. Ahora bautízate. Y así va bautizando a muchas personas en el río Jordán, que es un río muy bonito que está en la ciudad preciosa de Israel, en Jerusalén. Bien, entonces un día de esos en que Juan estaba haciendo su trabajo de bautizar, adivinen quién pasaba por ahí. Jesús estaba por ahí con sus amigos, sus apóstoles. Y entonces Jesús lo vio y Juan lo vio a la distancia y Jesús se acercó para ser bautizado. Mira tú, Jesús, el Hijo de Dios, el que nunca pecó, nunca fue malo, nunca fue mentiroso, nunca fue ladrón, nunca fue chismoso, nunca fue hipócrita, nunca fue dormilón, flojo. El que no tenía pecado viene a Juan para ser bautizado. Entonces Juan sí sabía quién era él, porque como Juan hablaba con Dios, Dios le había dicho, ese es mi hijo amado. Entonces Jesús se acercó y Juan le dijo, tú vienes a mí para que yo te bautice. ¿A mí, tú que eres el Hijo de Dios? ¿Y saben qué le dijo Jesús? Calla, así tiene que ser. Tiene que cumplirse la palabra en justicia. Y entonces Juan, como era la palabra de Dios y Dios estaba dando la orden, calladito, le dijo a Jesús que entrara en el río y que él, Juan, lo iba a bautizar. Los bautizos, según la Biblia, la palabra de Dios, son en lugares donde hay mucha agua. Puede ser un río, un lago. Si no hay ríos y lagos en tu casa, puede ser una piscina con un sacerdote, que aquí el sacerdote era Juan, sí, porque representaba al reino de Dios también él. Y la persona, en este caso Jesús, que se va a bautizar, se tiene que sumergir. ¿Qué es sumergir? Meterse debajo del agua. O sea, estás así y para atrás te vas y te sumerge el sacerdote y luego te levanta. Dice que cuando Juan, aquí está en la Biblia, cuando Juan bautizó a Jesús, ¿saben lo que pasó? En ese momento se abrió el cielo y una voz que todos los que estaban ahí escucharon. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y luego descendió una paloma y voló sobre la cabeza de Jesús. Y esa paloma representaba al Espíritu Santo, que también es Dios. Mira, Jesús fue obediente. Se bautizó y no necesitaba bautizo porque nunca cometió ningún pecado, siempre es bueno. Pero para que todos los que estuvieran por allí vieran que él era obediente, se bautizó. Por eso Dios se alegró en su corazón y abrió los cielos y el mismo Dios habló y dijo, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me alegro, en el cual estoy gozoso, en el cual me da satisfacción, porque es
obediente. Luego de su bautizo, Jesús sale y comienza a hacer aún más milagros. Después que se bautizó, se fue al desierto. Pero esa es otra historia muy bonita también. Entonces, yo te pregunto, ¿a ti te han bautizado? Mira que Jesús se bautizó cuando tenía 30, cuando ya pensaba, cuando ya sabía lo que iba a hacer. Él quería estar lleno del Espíritu Santo. Igual nosotros tenemos que buscar cada día estar llenos del Espíritu Santo. Y eso solamente pasa si nosotros separamos un momento para orar, para conversar con Dios, para escuchar qué nos quiere decir. Yo sé que todos ustedes en casa tienen una Biblia. La Biblia de la abuela, la Biblia de la mamita. Hay una Biblia en tu casa. Tú ya sabes leer. Entonces sería muy, pero muy bueno que tú empezaras a leer sobre la vida de Jesús. Y no solo sobre la vida de Jesús, sino en la Biblia hay muchos ejemplos de muchas personas, desde pastorcitos, reinas, reyes, guerreros, valientes, que siguieron las enseñanzas y una vida como Jesús quería. Y ahí nos han dejado sus vivencias, sus enseñanzas para que nosotros en estos tiempos y siempre vayamos a la palabra y allí conozcamos qué debemos hacer. La palabra de Dios nos llena, chicos, de sabiduría, de inteligencia. Leer la palabra de Dios te trae revelación, de verdad que sí, y te hace siempre una mejor persona. Entonces, si tú ya fuiste bautizado, vas a poner una foto ahí en tu tarea que te voy a poner, me vas a poner ahí a tus padrinos. Pero la Biblia dice que Jesús tuvo padrinos. No, hay costumbres que todavía las repetimos por costumbre, no porque esté en la Biblia, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí pasamos a las tareas.